Contacto 2020. Contacto 2020. Vamos a entrar en la palabra del Señor rápidamente, ya que hay un programa muy especial en este día, especialmente para el grupo En Contacto 2020. Hoy vamos a hablar un poco de la unción, hermano Michael. Vamos a hablar un poco de la unción, hermano Roger, los beneficios y los problemitas que trae también la unción. Porque resulta y acontece que hay gente que de pronto, cuando oyen hablar de la unción, o que alguien porta una unción, y que hay un mover de parte de Dios fuerte sobre la vida de una persona, llámese hombre o mujer, llámese evangelista, pastor, profeta, misionero, obrero, diácono, pero que sobre él reposa una unción. Y cuando hablamos de unción, muchos suelen traer a la memoria rápidamente es el mover que una persona posee al momento de ministrar la palabra. La gente llora, danza, hablan en lengua, ven visiones, donde resulta que la unción va un poco más allá de todo esto. Resulta y acontece que el primer libro del profeta Samuel, capítulo 16, en el verso 11 al 13 dice la palabra: entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Aquí vemos esta historia. ¿Quién era David? ¿Quién era David, Roger? David era lo que conocemos hoy en día como el muchacho invisible, quizás el cero a la izquierda, el que era tomado en poco, tanto así que cuando el profeta llega a la casa de este hombre, de Isaí, de la ciudad de Belén, dice la palabra del Señor que él pregunta: ¿dónde están tus hijos? Los hizo llamar, le comenta el por qué está en el lugar, puesto que Dios había desechado al rey que anticipaba a David, llamado Saúl, por cuanto había cometido desobediencia. Dios le dice: ya lo he desechado, así que vete a casa de Isaí de Belén, porque me he provisto allí un rey, un nuevo rey que va a gobernar. Este será diferente, en otras palabras. Pero cuando llega a aquel lugar y el profeta le expresa todo esto y le dice: haz venir a tus hijos, Isaí llama a sus hijos, exceptuando a David. David era el menor de todos los hijos de Isaí de Belén. No solo era el menor, era el que apacentaba las ovejas, era el muchacho invisible, tan invisible que cuando el profeta dice: llamen a tus hijos, llama a tus hijos, él llama a todos menos a David. ¿Te ha pasado eso alguna vez, que de pronto te sientes como que eres menospreciado, como que hay favoritismo en la casa, en el hogar, en papá y mamá, como que hay un favoritismo? Pero resulta y acontece que todas las cosas nos ayudan a bien. Quizás David por algún tiempo se sintió menospreciado, se sintió menoscabado allí, quizás caminaba un poco el rostro cabizbajo, no sé, pero lo cierto es que este muchacho, antes de portar la unción, era el invisible de la familia. Antes de portar la unción, era el muchacho que no era tomado en cuenta, que aún está el profeta, el hombre de Dios en la casa, y que al menos papá tenía que haberlo tomado en cuenta como para que viera: hijo, mira, ven a ver, está un profeta en nuestra casa. Pero no lo tomó en cuenta, porque al parecer para Isaí de Belén era más importante que David cuidara sus ovejas, a que David estuviera presente donde estaba el varón de Dios, el hombre que portaba una unción, el hombre que portaba la gloria, el hombre que portaba la presencia o el respaldo divino de Dios. Lo cierto es que hablar de la unción es hermoso, hablar de la unción o de portar la unción es maravilloso, pero muchos olvidan que tener la unción es complicado también. Trae beneficios poderosísimos, trae bendiciones. Es hermoso tener la unción de Dios, pero la unción también trae problemas terribles, y es lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta para poder enfrentar procesos tras procesos y mantener la unción allí. ¿Por qué?
Porque antes de que David tuviese la unción, como señaló allí la escritura en un momento, que Samuel unge a David, cuando este le pregunta a Isaí, ¿son todos estos tus hijos? Este hombre llamado Isaí dice, no, falta uno y es el menor, él está cuidando las ovejas. El profeta le dice, mándalo a llamar porque no nos sentaremos a la mesa hasta que este joven llegue. Esto me gustó porque el Señor, Dios, mire, hay cosas que no han sucedido porque todavía tú no estás sentado a la mesa, porque todavía tú no estás dentro de la casa. Y cuando hablo de estar dentro de la casa o sentado a la mesa, te estoy hablando a ti, amigo descarriado que me estás escuchando, amigo que nunca has conocido a Cristo, que nunca has profesado el nombre de Cristo, como lo señala Romanos capítulo 10, versos 9 y 10. Te estoy hablando a ti directamente. Este es un programa especial para ti que estás escuchando en este momento, un programa exclusivo para que escuches esta palabra. Tú necesitas portar la unción. La unción es presencia. La unción es el respaldo divino de Dios a la vida de una persona. Cuando alguien porta la unción, tiene capacidad para enfrentar al gigante Goliat, tiene capacidad para gobernar, tiene capacidad para liderar un pueblo, tiene la capacidad para mantenerse siempre allí haciendo la voluntad de Dios. Pero cuando la unción reposó sobre David, dejó de ser el muchacho invisible para convertirse en el objetivo número uno de su familia, en el objetivo número uno del rey Saúl y en el objetivo número uno de aquel Goliat que ahora lo querían muerto, que ahora lo menospreciaban, se burlaban de él. Ese es el problema, Michael. Ese es el problema de a veces tener la unción. Es maravilloso, pero la unción trae consigo todas estas persecuciones. Antes de la unción, David estaba por allá tranquilito apacentando las ovejas, y cuando la unción cae sobre él, ahora Saúl lo está buscando para matarlo. No solamente eso, sus hermanos lo menosprecian, y hay un Goliat que le dice, ven que te voy a quitar la vida. Aleluya. Sabemos que la unción trae sus beneficios. La unción es importante para un hijo de Dios, porque como dice mi hermano Abel, que a través de la unción tú puedes luchar contra el Goliat que se quiere levantar cada día contra ti. Con la unción tú puedes libertar al que está cautivo. La unción es la que puede sacarte de aquel lugar donde tú estabas apartado. La unción es la que te exalta y te coloca en lugares altos. Pero la unción trae sus consecuencias. A través de esta unción dice que el rey Saúl quería perseguir a David, quería matar a David. ¿Por qué? Porque la unción es que te hace distinguir de una persona cualquiera. La unción es la que te hace distinguir de una persona normal, sino que tú vas a cambiar de parecer, sino que tú vas a sobrepasar los límites. La unción es la que te hace único delante de la presencia de Dios. La unción es la que te hace único delante de los ojos de las demás personas. Entonces Saúl pudo ver o las características de este hombre llamado David, que él había sido ungido, él había sido elegido para que reinase sobre el pueblo de Israel. Él había sido elegido para que matase el Goliat. Pero principalmente para ser ungido nosotros debemos estar preparados. Para ser ungido o tener esa unción, nosotros debemos pasar por procesos, por pruebas, por dificultades, porque la unción se gana es en el proceso. La unción se gana luchando, batallando cada día constantemente. Entonces este joven llamado David, aunque vivía menosprecio, aunque vivía rechazo aparte de sus propios hermanos, él pudo entender, o Dios pudo entender que su corazón estaba preparado para recibir esa palabra que Saúl iba a llevar, o para recibir la unción que Dios iba a depositar sobre David. Pero muchas personas van a querer levantarse contra esta unción. Muchas personas van a querer oponerse contra ti porque Dios ha depositado algo grande en tu vida. Hay momentos donde nosotros nos sentimos apartados, alejados, ignorados, rechazados delante de la sociedad. Pero es que cuando llega tu palabra a tu vida, podemos saber que la unción va a depositar sobre ti. Y por eso se van a levantar contra ti muchas personas. Se van a levantar
levantar contra ti, pero no te descuides o no te preocupes, porque tú debes saber o debes reconocer que contigo está Jehová, que contigo está el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Aunque David se sentía menospreciado y era el objetivo principal de Saúl, él pudo entender que cuando él tiene la unción del Espíritu Santo o la unción de Dios, él puede enfrentar los problemas que se van a querer levantar contra él. Él puede enfrentar los procesos o las dificultades que se quieren oponer contra la vida de David. Y cuando este Goliat se levantaba, dice la Biblia, que se levantaba día y de tarde a amenazar al pueblo de Israel. Pero él pudo entender que cuando Dios está con él, nada se puede oponer contra un hijo de Dios, porque es el ungido. Y al tener la unción o ser ungido, debes saber que tú vas a ser distinta a las demás personas. Es decir, Michael, que cuando se levantan contra David, realmente no se están levantando en contra de David, o no le están haciendo la guerra a David, le están haciendo guerra a la unción que estaba portando David, porque si la guerra fuese con David, e incluso antes de portar la unción, le hubiesen hecho la guerra. Y esto me hace recordar Efesios capítulo 6, verso 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, la unción. Escucha esto, cuando tú no portas la unción, no hay guerra. Y si hay guerra, son guerras muy normales que las puedes sobrellevar, pero cuando portas la unción, se levantan no es en contra tuya, sino en contra de la unción que tú posees. Sí, cuando tú portas unción de parte del Señor, el Señor te respalda, el Señor te lleva a esos lugares donde muchas personas no pueden entrar. Una persona con unción, una persona arriesgada, podemos leerlo en 1 Samuel capítulo 17, cuando David reta al Goliat, le dice: ¿quién es este incircunciso que viene a atacar el escuadrón del Dios viviente? Él se fue. Muchas personas que pensaban que eran los vigorosos, las personas que eran de batalla, estaban temerosos por ese Goliat, porque ese Goliat venía a estremecer al pueblo de Israel. Esas personas querían ponerle miedo al pueblo de Israel, pero David fue un hombre, a pesar que era joven, un hombre arriesgado, un hombre que nunca tuvo miedo. Él agarró y derrotó al Goliat. ¿Por qué? Porque era un hombre ungido del Señor. El Señor ya venía preparándolo en un desierto determinado para pelear con ese Goliat. No solamente con eso, sino contra todo lo que se levantara contra él. Cuando tú eres un hombre ungido, eres capaz de derrotar el pecado, eres capaz de echar demonios afuera. Cuando eres un hombre ungido, Dios respalda todo lo que tú hagas, porque cuando tú eres ungido, Dios te utiliza para sanar muchas personas. A ti descarriado que te estoy hablando, Dios un día depositó una unción sobrenatural sobre tu vida. Es hora que te levantes y empieces a dar la palabra como Dios determinó un día en tu vida. Es hora que sueltes lo que Dios depositó en ti. La palabra dice que le dice Pablo a Timoteo: Timoteo, aviva el don de Dios que está en ti. Ya tú lo tienes, lo que tienes que avivar, lo que un día el Señor depositó a ti, en tu vida, hombre ungido. Suéltate y ábrete sobre las manos del Señor Todopoderoso. Es importante todo esto, porque notemos algo, Roger, que Saúl era el hombre que antes de David portaba la unción. Pero cuando la unción ya no estaba en Saúl, un gigante está amenazando y Saúl está temblando. Cuando no portamos la unción de Dios, cualquier amenaza, sea de un gigante o no, y teniendo, mira, porque Saúl no estaba solo allí. Saúl tenía un escuadrón, tenía un ejército a su favor, pero incluso teniendo un ejército a su favor, él entiende algo, que no es con espada ni con ejército, sino con el Espíritu Santo de Dios, lo cual él ya no portaba. Hay algo que dice el salmista David en el capítulo 23 de los Salmos, en el verso 5, dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. O sea, cuando portas la unción, Michael, Dios prepara una mesa para ti en presencia de tus enemigos. David se sentía como que Dios le estaba preparando una mesa de grandes provisiones delante del propio Goliat. Es por eso que David no tiembla, David no tiene miedo, sino que él dice: ya tu cabeza está en mis manos. Cuando portas la unción de Dios, tú no vas a la guerra a ver quién va a ganar. Cuando tú portas la unción de Dios sobre tu vida, ya tú ves tu problema en una urna, ya tú ves a tus problemas derribados sin cabeza.
Ya no escuchas a un Goliat, sino que estás viendo a un Goliat muerto en el espíritu. Así como tú estás hablando, mi hermano Abel o mi hermano Roger, sobre la unción. Resulta que la unción también trae el significado tener presencia. Y cuando tú tienes la presencia, no es tu presencia normalmente la que nosotros tenemos, sino que es la presencia de Dios. Y David pudo entender que él tenía, era la presencia de Dios. Y donde está la presencia de Dios, todo tiene que cambiar. Donde está la presencia de Dios, nada se puede contener a la presencia. Porque resulta que si este Goliat se levantaba contra él, este Goliat pudo ver la presencia, lo que tenía este hombre llamado David, como lo vio Saúl o el criado de Saúl, que dijo: es prudente en sus palabras, es un hombre valiente, es vigoroso y tiene el Espíritu Santo con él, está lleno del Espíritu Santo. Él pudo entender que la presencia de Dios estaba con él, y si la presencia de Dios no va con nosotros, puede pasar muchas cosas. Si la presencia de Dios no va con nosotros, puede ocurrir mucho desastre o lo que tú no quieres imaginarte. Pero si la presencia de Dios está contigo, como dice mi hermano Bel, tú puedes ver el problema metido en una urna. Cuando nosotros tenemos presencia o el respaldo de Dios, ya nosotros no vemos el problema, sino que vemos atrás del problema, que es la victoria, que es el triunfo, que es el verdadero gozo, la verdadera paz y la verdadera alegría. Cuando tú tienes triunfo delante de la presencia del Señor, el Señor hace cosas grandes en tu vida. Lo que más me sorprende de esta palabra, que cuando el profeta Samuel va y se dirige a la familia de Isaí, ve a Sama, ve a Minadab, y lo ve a todo y lo está viendo y ve que ninguno, y le dice: falta uno, tienes otro hijo. No, es el que apacenta las ovejas. Ese hombre era David, y Dios lo estaba preparando de una forma grande en aquel desierto para ser un hombre ungido, para llevar a un pueblo que estaba bajo desobediencia porque habían caído en pecado. ¿Por qué? Porque el rey Saúl fue al pecado por no obedecer la palabra del Señor. Cuando él está solo, en ese momento él se queda sin nada, no tiene presencia, no tiene unción. Y cuando no portas unción, tienes miedo. Lo que diga te da pánico. Pero cuando tienes unción, el problema lo ves que pasa. Aleluya. Ahora escucha esto, porque los beneficios de tener la unción, sigue diciendo el capítulo 23 de los Salmos, el verso 5, dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Pero después dice: unges mi cabeza con aceite. Y cuando habla de unge mi cabeza con aceite, está haciendo referencia en el mundo secular de que cuando la oveja está presentando algún problema, que las moscas quieren llenar su cabeza, quieren meterse en sus orejas, quieren meterse por sus fosas nasales, o quieren hacer estragos, ¿qué hacía el pastor? El pastor le ungía la cabeza para que ningún mal le aconteciese, para que ninguna plaga, ningún virus. Mira, cuando portas la unción de Dios, se cumple lo que dijo también el salmista: caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Porque el aceite funciona como un escudo, una protección alrededor de ti. No solamente hay una mesa preparada para el que porta la unción, sino que también hay una protección de parte de Dios. El salmista entendió esto y dice: Señor, tú unges mi cabeza con aceite, no con cualquier cosa, sino que la unción de Dios que representa este aceite está allí para bendecir tu vida. Cuando portas la unción de Dios, el mismo infierno se va a levantar, pero tú no tienes miedo, porque la unción es un escudo alrededor de ti. ¿Qué le dijo Satanás a Dios cuando le dijo Dios: ¿acaso no has considerado a mi siervo Job? Él le dice: claro, ¿cómo no va a estar guapísimo el hombre si le tienes rodeado? Hay unción, esa unción es un cerco, esa unción es un vallado, esa unción es una protección, es una muralla en contra de las cosas que puedan venir contra tu vida. La unción de Dios, Michael, lo que mucha gente quiere, pero hay algo que me gusta, y es que la unción no solamente es ministrar y que la gente dance, porque la unción, cuando alguien era ungido, esa persona era apartada en santidad para ser o estaba destinada a algo de parte de Dios. Es decir, que la unción, en otras palabras, es santidad. Una persona que porta santidad es una persona que el diablo y el infierno respeta, porque porta la santidad del mismo rey, porta la santidad de Dios, aquella santidad de la que la escritura dice: sed santo porque yo soy santo. Hay gente que quiere la unción,
Pero ellos quieren la unción, Michael, de hacer danzar a la gente. Ellos quieren la unción de hacer hablar en lengua a otros, de ver visiones. No, hay una unción mejor todavía, y es aquella que el diablo respeta. ¿Qué pasó con los hijos de Seba? El sumo sacerdote Seba de aquel entonces, cuando en Hechos dice la palabra del Señor que ellos vieron a este tal Pablo ministrando de una manera poderosa. Ellos dijeron: listo, nosotros queremos eso. Y fueron y encontraron a un hombre que estaba poseído por demonios y le dijeron: en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. Error número 1. Ellos estaban usando la unción que no era de ellos, era una unción de Pablo. Pablo tenía una unción, es porque Pablo tenía a Cristo en su corazón, tuvo un encuentro, una relación. Mire, si usted, vamos a poner un ejemplo acá rápidamente. Ninguno de los que estamos aquí no militamos según la carne, es decir, no somos guardias, no somos policías, no portamos ninguna credencial que nos acredite como personas de autoridad en la tierra, humanamente hablando. Yo puedo agarrar y pedir prestado una credencial, pero eso a mí no me da la autoridad, porque esa credencial tiene un código y ese código no me registra a mí dentro. Ese código no va conmigo. Así gente que quiere portar la unción, pero es que la unción tiene un código y ese código es revelado y descifrado por el Espíritu de Dios para la vida de cada persona. Es por eso que cuando David está llegando delante del rey, le dice: rey, no tenga miedo, yo voy a matar al gigante. Saúl le dice: ok, está bien, pero anda con el traje que yo porto, es decir, con la unción que yo tengo. Pero ya voy, Señor, es que ese es un código suyo. Yo necesito trabajar con la unción donde yo tengo el propio código y yo descifro ese código y eso va a ser de bendición. El hombre dijo: yo no peleo con armadura, yo voy con el poder del Espíritu de Dios. Mi alma alaba a Dios. Dios mío, hay algo fuerte en este lugar de parte de Dios, y es que la unción de Dios está arropando. Eso que tú estás sintiendo en este momento, escuchando esta palabra, eso es unción también. ¿Qué hace la unción, Michael? La unción puede hacer que desde Venezuela a 7 países haya algo poderoso inundando el ambiente donde tú estás. Eso lo hace la unción. Eso no lo hace una credencial humana. La credencial humana limita a la persona que tiene autoridad a un cierto lugar. Es decir, la policía de Venezuela tiene autoridad en Venezuela, la policía de Portugal en Portugal, y así cada quien en su lugar. Pero la unción no. La unción va más allá, trasciende los pensamientos y los límites. La unción que está bajando aquí en este lugar está llegando a Brasil, a Colombia, a Portugal, a Panamá, a España, a todos esos lugares. Y aunque no lo puedas percibir, quizás está obrando de una manera silenciosa la unción. La unción es algo muy poderoso que Dios te entrega cuando tú eres fiel a Él, cuando trabajas fiel a Él, cuando haces lo que al Señor le agrada. No solamente David portaba unción, podemos ver en la palabra que Sadrach, Mesach y Abednego portaba unción porque no se doblaban ante cualquier Dios. Ellos creían en el Dios vivo, en Jehová de los ejércitos. Ellos no querían creer en otro Dios, a pesar que en el capítulo 3, versículo 8 lo acusan maliciosamente. Unos caldeos lo acusan contra el Nabucodonosor, y a pesar que lo están acusando, ellos le dicen a Nabucodonosor: a nosotros no nos importa adorar tu Dios, y si tu Dios quiere hacer algo contra nosotros, no va a poder, porque nosotros queremos un Dios todopoderoso que es Jehová de los ejércitos. Y agarraron, el rey se molestó tanto que calentó el horno 7 veces más de lo peor. Pero esto es lo que pasa, que cuando tú estás metido en un proceso, cuando tú crees un Dios vivo, Dios se adelanta para preparar el terreno, Dios se adelanta para limpiar el terreno, Dios se adelanta para que se te queme nada, no te pase nada, porque un hombre ungido nada lo puede tocar. Un hombre ungido, el diablo tiene que correr. Cuando fueron metidos Sadrach, Mesach y Abednego en ese horno de fuego, el rey dice que ustedes no metieron a 3 hombres porque yo veo 4. Eso es lo que pasa, que cuando tú portas unción, el Espíritu Santo los rodea y no puede ser tocado por el maligno. A pesar de lo que él se levante, muchas personas van a entender que tú portas unción. Ese día fue indeterminable para aquellas personas que estuvieron viendo a Sadrach, Mesach y Abednego ese día. Ellos creen un Dios que el cual había levantado Nabucodonosor en Dura. Pero un hombre con unción, Dios lo respalda. Muchas personas cambiaron ese día. No lo dice la Biblia, pero yo me imagino que muchas personas cambiaron ese día. Que el rey Nabucodonosor hizo un cambio, hizo un decreto: el que se levante contra el Dios
Altísimo, dice Nabucodonosor, el Dios Altísimo de Sadrach, Mesach y Abednego, que se ha escuartizado, porque él pudo entender que el Dios que él adoraba, ese no respondía, que el Dios que Sadrach, Mesach y Abednego adoraba era el Dios que respondía y respaldaba, porque un hombre ungido no puede ser tocado por nadie, puede ser estremecido, pero más no puede ser tumbado. Qué importante es ser o tener la unción o ser ungido de parte de Dios. Es muy importante, son los beneficios, pero las consecuencias son también muy difíciles, porque el que es ungido, como seguimos hablando sobre este tema, pasa proceso, pasa dificultad, y para llegar a tener una unción sobrenatural, para llegar a tener una unción más allá de los límites, hay que pasar proceso, hay que pasar dificultad, porque eso es lo que atrae la unción, eso es lo que te llena de unción. La unción también puede significar respeto, autoridad, como terrenalmente y espiritualmente. La unción, dice la Biblia, que había el apóstol Pedro, dice la Biblia, que este hombre era distinto, pero resulta que la unción que él tenía dentro de él, que esa presencia que tenía dentro de él, dice que cuando pasaba, que con la sombra podía sanar a los enfermos. Resulta que la unción la unción sobrepasa los límites de una persona. La unción sobrepasa las capacidades del ser humano. ¿Por qué? Porque lo que es imposible para el hombre, Dios lo hace posible. El que tiene la unción o el que tiene el respaldo de Dios, él puede sobrepasar los límites naturalmente. ¿Por qué? Porque la mayoría de las enfermedades son espirituales. La mayoría de las enfermedades son ataques del enemigo. Pero como dice mi hermano Abel, que unge mi cabeza con aceite, porque van a venir enfermedades, van a venir ataques contra tu vida, van a venir saetas contra ti. Pero resulta que la unción es importante porque funciona como barrera, pero la unción de cada uno de nosotros puede levantar y sanar al que está enfermo. Si tú portas la unción, si tú portas presencia, esa unción puede levantar al que está al lado tuyo. Esa unción puede levantar al que está necesitado. Es cuando tú pases, ellos van a distinguir, porque la unción puede también tener el significado de testimonio, porque sin santidad, para llegar a tener santidad hay que tener testimonio, y tu testimonio es el que puede levantar al que está caído. Tu testimonio es el que puede hacer que una persona cambie al mirar tu apariencia, al mirar tu comportamiento, al mirar tu forma de ser. Las personas van a distinguir que realmente tú tienes presencia, que realmente tú has cambiado y que Cristo está en tu vida. Y mientras tú cambies, perfecciones, esa unción puede levantar al que está enfermo espiritualmente, puede libertar al que está cautivo espiritualmente, puede resucitar al que está muerto espiritualmente. Todo esto lo trae la unción, todos los beneficios de la unción, pero las consecuencias de la unción es que Pedro en muchas oportunidades fue encarcelado, fue azotado, fue perseguido, porque Pedro en el tiempo pasado dice que él era Saulo de Tarso, uno que perseguía las iglesias, uno que maltrataba las iglesias. Pero resulta que Dios declaró una palabra sobre él, y él dijo: le voy a enseñar cuánto es padecer por mi nombre. Quiere decir que el que porta la unción siempre va a padecer persecución, siempre va a padecer problemas, siempre va a padecer dificultades, pero esas dificultades tú las puedes vencer. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios está en tu vida. Ahora, David, escucha esto, Michael, porque David me impacta lo que dice en el capítulo 17, verso 34. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas. Una persona que porta la unción entiende que Dios lo va a llevar a niveles diferentes, que Dios lo va a llevar a rangos diferentes en el espíritu. No me malinterprete, porque esta palabra no es para que todo el mundo la entienda, la está entendiendo gente que sabe que tiene un llamado de parte de Dios.
a portar una unción poderosa. David dijo, mire, una persona que porta la unción profetiza. Una persona que porta la unción es como David dice, tu siervo era, no dijo soy. Aunque humanamente él era el pastor de las ovejas de su padre, dijo, era pastor de las ovejas de mi padre. Y no solamente esto, Michael, ahora escucha esto, porque si te estás gozando con esto, escucha lo siguiente. David le dice a Saúl, ¿sabe qué, rey señor? Antes de portar la unción, cuando venía el oso y el león, yo los derribaba. Mira, una persona que no tenía unción, pero hacía esto, no me imaginaba yo entonces qué podía hacer portando la unción. Portando la unción, mire, pudo vencer a un gigante. Contacto 2020. En contacto